Hablaba con toda naturalidad, sin afectación. Jamás se refería a él como personaje principal. Ernesto entonces tenía alrededor de 10 años y seguía los relatos absorto y sin perder detalle. Creo que el modo de ser del general Jurado fue para él una guía de lo que debe ser un hombre de combate. Le tenía una gran admiración. 17 años después, Ernesto se pondría en México a las órdenes de otro oficial republicano, el coronel Alberto Bayo, quien tuvo a su cargo la dirección del entrenamiento guerrillero de los expedicionarios del Granma. De manera que ahí se forja Ernesto en una izquierda liberal de esa época, caudillos de esa época, diría, como representativo, Alfredo Palacios. Aunque entre aquellos sectores de la izquierda liberal aparecieran las referencias a la Unión Soviética, la utopía era más bien para ellos una sociedad organizada racionalmente que una incitación a la toma violenta del poder. Lo que predominaba era el espíritu reformista y la convocatoria a todos los que coincidían con la aspiración al progreso, la libertad, la democracia y a una sociedad más justa. Esta era la opinión que Palacios tenía en 1934 de los socialistas revolucionarios. Los jóvenes que combaten la orientación de nuestro partido se desentienden de todos los problemas argentinos y esperan con ingenuidad sorprendente la catástrofe ineluctable predicha por Marx. Esta apreciación antideterminista parece haber sido compartida por la familia Guevara, por lo menos por lo que se ve en estas dos cartas enviadas por Ernesto a su madre desde Guatemala y México respectivamente. En la primera de ellas, fechada el 10 de mayo de 1954, dice en un párrafo: «En Guatemala podría hacerme muy rico, pero con el rastrero procedimiento de revalidar el título, poner una clínica y dedicarme a la alergia. Aquí está lleno de colegas del fuelle. Hacer eso sería la más horrible traición a los dos yo que se me pelean dentro, el socialudo y el viajero». La ironía en las cartas familiares ante su propio convencimiento revolucionario no la perdió ni en la carta de despedida que escribió en 1956, antes de embarcarse hacia Cuba. En ella dice: «Antes me dedicaba mal que bien a la medicina y el tiempo libre lo dedicaba al estudio, en forma informal, de San Carlos. La nueva etapa de mi vida exige también el cambio de ordenación. Ahora San Carlos es primordial, es el eje, y lo será mientras el esferoide me admita en su capa más externa». ¿Y con San Perón qué pasó? A eso íbamos, pero déjeme primero hacer un poco de historia. ¿Cómo no? El golpe militar que interrumpió la gestión presidencial de Ramón Castillo en 1943 disolvió los partidos políticos, proscribió a los comunistas e intervino la Confederación General del Trabajo y la Universidad, entre otras medidas. Todo esto provocó el repudio de diversos sectores de la civilidad. El general Pedro Ramírez y sus hombres fueron identificados por los sectores políticos democráticos como las fuerzas del totalitarismo y asociados a las potencias del eje. El coronel Juan Domingo Perón, en tanto, al frente de la Dirección Nacional del Trabajo, impulsaba a los sectores obreros a organizarse y a presentar sus demandas, las que comenzaron a ser satisfechas. Además de los contratos colectivos de trabajo, extendió el régimen de jubilaciones y otorgó vacaciones pagas e indemnizaciones por accidentes de trabajo. La consolidación de la situación laboral, un cierto bienestar alcanzado y la posibilidad de crecimiento económico con el consiguiente ascenso social pesarían más que los valores político-democráticos en los sectores obreros. El mismo Perón contrapondría la democracia formal de sus adversarios a la democracia real de la justicia social, dividiendo hábilmente a la sociedad entre pueblo y oligarquía. El 24 de febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano del Partido Laborista superó por alrededor de 300.000 votos a la dupla Tamborini-Mosca de la Unión Democrática, coalición integrada por radicales, socialistas, demócrata-progresistas y comunistas. Estuvimos en el año 46, fueron las elecciones, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero en el año 46 andábamos juntos pegando carteles, obleas pegaban más que carteles, de la
Unión Democrática. ¿Unión Democrática era? Sí. Sí, señor. Sí, eran... Y estuvimos en manifestaciones en Altagracia que eran manejadas por un tipo que no sé si todavía existirá en Altagracia, el Araca Ezequelián. ¿No lo conoces? No, no. Eran sastres en Altagracia. Bueno, y por el gordo Tronjé. No. Tampoco lo conocí. No. No, son tipos de... Bueno, pasado muchos años. Oíme, son cosas de hace 50 años, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué hacían? ¿Ustedes militaban para qué hacían para la Unión Democrática? No, íbamos a las manifestaciones a gritar como locos contra Perón. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Pero en Arrestito también? También, Ernestito, sí, sí, sí. ¿En Altagracia? En Altagracia. ¿Y por qué gritaban contra Perón? ¿Por qué tenían ese antiperonismo tan prematuro? ¿Y por qué no vamos antiperonistas? Porque en mi casa eran antiperonistas. Y en su casa también. ¿Y ustedes lo hacían a conciencia eso o lo hacían por una cuestión familiar también, de que se prendía a lo que... No, lo hacíamos a conciencia. O sea, eran gorilas a conciencia. No, éramos antiperonistas a conciencia, ¿eh? Este ya mete la... Y claro, porque sabes que lo que va a pensar la gente cuando digas eso. Ernesto no tenía por entonces, ni tendrá en los próximos 10 años, un interés militante por la política. Fue durante este periodo un observador motivado por un interés ético, con una posición próxima a un reformismo de izquierda y crítico respecto a los partidos políticos y sus representantes, incluyendo a los revolucionarios. De preferencia antiperonista, podía defender a Perón ante otros antiperonistas en aquello que, a su criterio, Perón hubiera hecho bien. Yo era antiperonista a muerte, francamente sin mucho fundamento, si vos te pones a pensar ahora, ¿no? Aunque tampoco hay que tener en cuenta que el fundamento que tenía el antiperonismo era que habían nacido de los tacuaras, o sea que era una cosa fascista, ¿no? Y que era muy mentiroso. Son dos cosas que a mí me afectan mucho. En esto era más, digamos, en aquel tiempo no lo hacían, podemos decir que era más dialéctico, ¿no? Y un viaje que él hizo como enfermero al norte, al Caribe, que fue en un barco petrolero que fue como enfermero, cuando nos encontramos en el 49, en Buenos Aires, yo estaba en una beca en el Maldorán. Bueno, entonces él me dice, mira Petizo, si vos conocieras cómo son las condiciones de vida de la gente digamos en el norte de Brasil, y en la isla de Jamaica, te harías menos antiperonista. Lo justo debía estar por encima de las diferencias políticas. La vida de los obreros de la mina de Chuquicamata en Chile era, en última instancia, más importante que la cuestión de si las minas debían nacionalizarse o pasar a manos privadas para evitar administraciones fraudulentas. El humanismo debía estar por encima de las diferencias ideológicas. Ernesto tenía un esperanzado interés por la teoría marxista, pero no pocas suspicacias respecto al socialismo real. En el cuaderno de su primer viaje por Latinoamérica escribió: «Veremos si algún día algún minero tome un pico con placer y vaya a envenenarse sus pulmones con consciente alegría. Dicen que allá, de donde viene la llamarada roja que deslumbra al mundo, es así. Yo no sé». Sin embargo, como ya dijimos, será en este primer viaje que dará el gran paso hacia su definitiva conversión revolucionaria. Vamos donde vos quieras, vamos a tomar cerveza. A la mina de Chuquicamata. Era uno de los puntos que ustedes tenían interés en conocer. Chuquicamata y aparte, porque sobre todo porque ya habíamos leído algo sobre la exportación, ¿no? La exportación de ahí, de la Conde Brady Company. Yo en mi libro digo, no sé si que se parecía un poco a los tiempos modernos de Chaplin, ¿no? El tipo estaba automatizado y prácticamente no sabía lo que decía, ni lo que hacía el anterior, ni lo que hacía el después de él. Lo tenía completamente así, alienado, esa es la palabra. Y entonces ignoraban lo que hacía uno, lo que hacía el otro. Estaba muy contento porque les daban unos precios especiales en el almacén de la empresa, pero tenían que pagar en vales, Por ejemplo, hacían un examen casi multinario de la cantidad de cobre que venía en el flujo, ¿no? Digamos, no me acuerdo de las cifras exactas, pero puede ser que tenía que ser un 8%. Entonces, si venía un 11%,
se ponía 8%. O sea, todo lo que fuera por encima de 8 era 8. Ahora, en cuanto venía 7.9, ya se paraba y había que concentrar más para que llegara a 8. Mira hasta dónde llegara. Por algo los tipos hacían su examen sistemático. Además de lo que probaban hasta por el porcentaje de cosas, ¿no? Un poco admiraba cómo esa tecnología era llevada hasta las últimas consecuencias. Pero también, ahí también Ernesto, esa característica que tenía, le preguntó al tipo: ¿y cuántos muertos por silicosis han tenido ustedes en los últimos años? Y el tipo me miró y dice: esa pregunta nunca me la ha hecho nadie, porque todo el mundo le preguntaba qué porcentaje, cuántas ganancias. ¿Y cuánto duró esa visita a la Duró un día entero. Un día Sí, entero. un día, sí. ¿Salieron satisfechos con esa exploración? Bueno, sí, y sacaban nuestros recursos, pero nosotros veíamos cómo la cantidad de, cómo perdía el país, ¿no? La cantidad de cobre que se iba y los precios irrisorios que tenían los sueldos. El valor del dólar era altísimo, ahí donde dependía una buena visión de lo que era el intercambio desigual, ¿no? Eso se me quedó grabado por toda la vida, ¿no? Ahora bien, serían la discriminación, la servidumbre y el abuso a que estaban sometidos los indígenas peruanos los que calarían bien hondo en su sensibilidad profunda y perspicaz, predisponiendo a su espíritu para aquel vuelco. Hasta ese momento del viaje, el viaje había resultado ser una experiencia turística, una experiencia antropológica, bueno, arqueológica, ¿qué? Sí, bueno, la mezcla, no, pero sobre todo humanística, ¿no? Digamos social. Bien. Que era lo que menos pensábamos cuando salimos. Porque no teníamos que ver las bellezas y todas las cosas, pero no sabía que te iban a poner tanto el aspecto social, ¿no? Pero nosotros fuimos, te digo que había una discriminación bestial, hasta el punto de que cualquier blanco se daba luz, levantaba a una mujer que estaba sentado o a un indio que estaba sentado y se sentaba, ¿no? Cosa que a Néstor y a mí nos ponía fuera de juicio, de quicio. Una vez también empezaban a nevar, ¿no? Una especie de llovina helada, así, ¿no? Entonces el camión frena y dice: esos los dos argentinos que suban a la caseta. Entonces Ernesto dijo: no, que fue una viejita como uno, no sé la edad que tenía, por eso nos parecía que era como octogenario, a lo mejor no lo era, pero bueno, están ahí. Y yo no, dice, ninguna india piojosa se sienta en mi cabina. Pero un tipo era tan india y tan piojoso como ella, pero bueno. Entonces yo dije: no, si ella se moja, también nosotros nos mojamos. Así que no podían entender mucho eso, ¿no? Pero bueno, también nos fuimos en el sentido de la vida que teníamos y que nos ayudaba a aguantar todas esas cosas. Ahí es. Nos quedamos a dormir y entonces a la mañana siguiente se nos presentan con dos caballos. Habíamos pedido 2 caballos. ¿A quién le pidieron los caballos? Al intendente de Huancarama. ¿Y ustedes querían ese caballo para irse hasta dónde? Hasta Huambo, hasta el reposario de Huambo. Bien. Entonces vamos caminando y vemos que atrás nuestro venía una india de bastante edad y un indiecito. Y nosotros lo veíamos y los tipos nos hablaban y nosotros creíamos que nos querían vender cosas. Nosotros decíamos: que no compramos. En un momento determinado paramos a ver el paisaje, pero ya habíamos hecho varias leguas. Y entonces se acercan el joven y la mujer y nos explican que esos caballos eran los de ellos. ¿Cómo le fue en Huambo? Muy bien. Ahí fue donde nos dimos cuenta de la forma de que un individuo, a pesar de las malas condiciones en que estaba, podía hacer mucho por el bien del prójimo, ¿no? Había un grupo de enfermeros ahí, trabajaban heroicamente para mejorar las condiciones de vida de los leprosos, ¿no? ¿Hiciste una comparación con San Francisco del Chañar, del leprosario de allá? Sí, como estando en Huambo, ¿cómo? Y claro, porque nosotros teníamos unos bungalows bonitos, unos chalecitos muy bonitos, mientras que ahí la gente vivía, tanto los enfermos como los sanos, vivían en condiciones, digamos, del siglo XV, XVI, ¿no? No se podía dejar de pensar en eso, ¿no? La comodidad que tenían en San Francisco del Chañar, los kilómetros que tenían de extensión para hacer la laborterapia, que no podía dejar de pensar en eso. Cuenta Ernesto:
Empecé a ver que había cosas que en aquel momento me parecían que eran tan importantes como ser investigador famoso o como hacer un aporte sustancial a la ciencia médica. Y eso era ayudar a esa gente. Me tenía hasta aquí con los citados de Pablo Neruda. Venía todo el tiempo, hicimos un camino que hicimos un camión lleno de alfalfa, la sentíamos con una rosa de flores, ¿no? Teníamos así. Y él recitando. Entonces, te diste cuenta, ya hemos hecho miles de kilómetros, y viste qué bien, qué fácil fue todo, cómo la gente humilde nos ayuda mucho más que la gente que tiene plata. Y ahí fue donde me dice, que me pone que dice, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la tierra me complace más que nada. Entonces yo digo, Neruda, no me sonaba Neruda, pero como me tenía loco con Neruda, no dice, Martí me dijo. Así que, o sea que ya el chico... Fue una premonición incluso. Sí, Cuenta Ernesto: no sé si fue el ambiente o la personalidad del individuo el que me preparó para recibir la revelación. Pero sé que los argumentos empleados los había oído muchas veces esgrimidos por personas diferentes y nunca me habían impresionado. Ahora sabía que en el momento en que el espíritu rector dé el tajo que divida toda la humanidad en solo dos fracciones antagónicas, estaría con el pueblo. El individuo en cuestión era el director del Plan Nacional de Lucha contra la Lepra del Perú, el doctor Hugo Pelle, amigo íntimo del ideólogo marxista José Carlos Mariátegui. ¿Cómo conocen al doctor Pelle? a través de la carta de recomendación que yo llevaba de un cordobés, el doctor Arguello Pitt. En fin, se dio cuenta que teníamos cierto nivel y empezó a... Además se ve que estaba un poco ávido de gente que le discutiera, porque tenía mucho discípulos, pero todo un poco demasiado aprendiendo, muchos hijos de él, ¿no? Demasiado... No tenía un disenso, necesitaba claro, un poquito algo, de... Sí, alguien con quien discutir, pero nada, ¿no? Y entonces, bueno, lo mal, enseguida nos consiguió que nos permitieran dormir en el Rosario, en el Perocho ahí, se llama Hospital de Guía, se llama. Y creo que sí, que un poco influyó en nosotros, tanto en Ernesto como en mí, por ser un tipo, un científico, que era capaz de, bueno, era capaz de acercarse a gente como nosotros, darnos ayuda, darnos abrigo, enseñarnos todo, conoció todo, todo su bagaje científico, nos permitió que yo le sacara muchos apuntes de problemas genéticos, inmunológicos, sobre todo la lepra, en su archivo. Años después, cuando Ernesto era ya el Che, le envió un ejemplar de su libro La Guerra de Guerrillas con la siguiente dedicatoria: al doctor Hugo Pelle, que provocó sin saberlo quizás un gran cambio en mi actitud frente a la vida y la sociedad, con el entusiasmo aventurero de siempre, pero encaminado a formas más armoniosas con las necesidades de América. Ernesto regresaría a la Argentina a recibirse de médico para luego continuar viajando. Quería reencontrarse con su amigo Alberto Granado, de quien se había separado en Venezuela, seguir conociendo mundo y, si las circunstancias eran propicias, sumarse a un movimiento revolucionario. El 31 de agosto de 1952, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Le faltaban 15 materias para recibirse de médico. Entre los meses de noviembre y diciembre de 1952, rindió 12 asignaturas, es decir, el 40% del total de las materias. Una clara demostración de su gran voluntad de vencer y de su tremenda obstinación para llegar al fin propuesto, como alguna vez dijo su padre. Una voluntad que le hacía poder a sus aptitudes intelectuales y físicas más allá de sus propios límites. Sus compañeros de investigación en el laboratorio de Salvador Pisani expresaron que había regresado con una inquietud tremenda por liberar a los leprosos de su mal y con un sentimiento antiimperialista que rayaba con la obsesión. En el verano de 1953, vino acá y pasó en esta casa, más o menos unos 15 días. Ajá. 10, 15 días. Y entonces hablamos mucho de política. Y me pasaba la foto, vos sabés lo que es Latinoamérica. Hay que hacer algo, ¿qué vas a hacer? Mirá, yo apenas me reciba, voy a volver. Y porque la injusticia que recuerdo, fíjate que una vez
en no sé qué punto del Perú, me invitaron a comer. Y ¿sabes lo que hacían? Hervían un poco de maíz, lo echaban en una olla. ¿Sabes qué le ponían? El cebo de una vida. Y con eso cocinaba. Carne, nada. Hay hambre. Bueno, sí. Entonces, él vio, él palpó lo que le Cuando Ernesto vuelve del viaje que hace con Granado, vuelve a la Argentina, le faltaban 12 materias para recibirse médico. Entonces me dijo, bueno, dentro de un año nos vamos a Venezuela. Y yo le dije, ¿pero cómo? Y si tienes 12 materias. Me dice, no, yo las voy a dar a las 12 materias. Y así fue. Ernesto dio 12 materias en un año, con muy buenas calificaciones, y se recibió de médico. Entonces programamos el viaje. Ellos se habían ido por Chile, entonces me propuso, mira, como no conoces Chile ni Bolivia, te propongo que nos vayamos por Bolivia, por el norte. Por eso salimos en tren rumbo a La Quiaca, Villazón, La Paz. Por ahí se ha dicho, yo respeto, pero no comparto la opinión de que Ernesto se salió con una idea fija de algo de guerra, de guerrilla. No es así. Nosotros, la idea era llegar a Venezuela, entre las tantas cosas que pensábamos. Por ejemplo, llegar a Venezuela y de ahí juntarnos con Alberto Granado, que estaba trabajando allá, y viajar a Europa. También teníamos idea de decir, bueno, podíamos comprarnos un barquito y remontar todo el Amazonas para ir a conocer bien la selva adentro. Ellos habían estado en la selva, se habían quedado fascinados con toda la cosa de la aventura. Así que bueno, no había una idea fija, pero el destino era Caracas, donde estaba Granado trabajando en el Leprocomio de La Guaira. El 7 de julio de 1953, Ernesto y Calica partieron desde la estación Retiro de Buenos Aires rumbo a La Quiaca, localidad argentina en la frontera con Bolivia. Nosotros salimos de Buenos Aires en un tren en segunda. La gente que viajaba en el tren y nosotros contrastaba con los que nos habían ido a despedir. Había chicas jóvenes, amigas de nuestra barra, muy buenas mozas, bien vestidas, con tapados de pieles, que contrastaban con el pasaje, casi todo eran gente que eran collas. Así que era una mezcolanza muy de pintas y de clases, digamos. Me acuerdo que todas las chicas nos traían paquetitos con masas o con facturas o con bombones, de manera que nosotros cuando nos subimos al tren no dábamos abasto para colgar valijas. La valija de Ernesto pesaba muchísimo más que la mía y yo me acordé, che, ¿qué tenés acá? Y dice, libros. Ernesto llevaba mucho más libros que ropa. Yo llevaba toda la ropa que podía, Ernesto llevaba libros. Me parece que el tren a Bolivia salía a las 2 de la tarde. Si no me equivoco, salía a las 2 de la tarde. Después Calica me cuenta una historia que Ernesto iba vestido como soldado, con borceguíes, y yo de eso no me acuerdo, si lo dice Calica debe ser así, ¿no? En la frase esa que dice el viejo, que dijo, acá un soldado de América, yo nunca la oí. No la oí. ¿La puede haber dicho o no? Claro. Pero yo fui con Celia hasta la punta del andén. Sí, un poco porque tenía una indumentaria media parecida a como si fuera un soldado, ¿no es cierto? Y puede haber dicho eso, lo puede haber dicho perfectamente, pero no creo que lo haya dicho con la intención de acabar un soldado que después iba a llegar a la Sierra Maestra, iba a ser quien fue. Eso. El destino hizo que las cosas fueran, y él fuera, con su capacidad, inteligencia, polenta física, fuera adaptándose a todo y que llega a lo que fue, ¿no es cierto? Bueno, arranca el tren muy despacito, era un tren muy largo, el tren a Bolivia, estos iban en segunda. Entonces Celia se pone a tranquear al lado del tren, al lado de la ventanilla, a tranquear, y yo con ella. El tren aceleraba un poquito más, entonces Celia caminaba una especie de trote canchero, digamos, ¿no?
al lado del tren, disimulando que esto, que el otro, que se despedía. Mira, ahora que lo cuento es una cosa realmente terrible, ¿no? Terrible el cariño. Desgarradora era, ¿no? Claro, tal cual. Algo desgarrador. El cariño que en ese momento transmitía Celia por su hijo. Y así llegamos hasta la punta del andén, que es muy largo, ¿eh? Y ahí Celia sacaba un pañuelo y seguía con el pañuelo hasta que el tren se fue. Ahora que uno lo recuerda es una jugada triste, ¿no? Una cosa media... Pero terrible, porque volvimos con Celia, teníamos mucho de caminar hasta reunirnos con todo el resto de toda la gente que nos fue a despedir a Ernestito y a Calica, ¿no? Y no bien pegamos la vuelta, Celia se puso a llorar, dije la vez pasada, largó el trapo, ¿no? Largó el trapo, pero así, lloraba desesperadamente, pero era una mujer de mucho dominio, ¿no? Celia se recompuso a los 10 metros siguientes, se recompuso y dijo, bueno. El tren atravesó las provincias de Buenos Aires, Santa Fe. Pasamos Córdoba, seguimos en tren en segunda hasta La Quiaca. Y ahí nos mandamos la patria de pasarnos a primera. Pero transbordamos, porque en La Quiaca nos quedamos 2 días, porque estaba nuestro amigo Vidoso. Un gran amigo de Ernesto y gran amigo mío, que en ese momento estaba trabajando, no sé si en Gendarmería o en Prefectura, en la